Hola, muy buenas tardes. Hola, hola. Muy buenas tardes. Espero que se encuentren súper bien. Bueno, esta es nuestra sesión en línea número 5, donde vamos a hablar acerca de la actividad de aprendizaje número 5 de este programa de formación llamado Aplicación de la Estrategia para la Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. En este momento ya vamos por nuestra sesión en línea número 5. Vamos a comprender el día de hoy la actividad de aprendizaje número 5 y tengamos en cuenta que este curso, este programa de formación está compuesto por 7 actividades de aprendizaje. La fecha final del curso es el 15 de mayo de 2026. Sin embargo, la fecha para recepción o recibir todas las evidencias que ustedes tengan pendientes es hasta el día 13 de mayo hasta las 11:59 de la noche. Así que, teniendo en cuenta esto, voy a empezar a compartir información acerca de cómo vamos a desarrollar la actividad de aprendizaje número 5, su respectiva evidencia. Entonces, doy la bienvenida a la persona que se acaba de conectar, Diana Carolina, bienvenida a esta sesión en línea número 5. Vamos a mirar, como ya les mencioné, qué evidencia vamos a desarrollar para esta actividad de aprendizaje. Las personas que en este momento no se pueden conectar por diferentes ocupaciones, saben que la grabación queda en plataforma. Siempre se encuentra grabada para que ustedes puedan, como tal en el tiempo que tengan, ver la grabación y realizar la correspondiente evidencia. Bueno, teniendo en cuenta esta información, Diana, vamos a ver si más compañeros se van conectando en el transcurso de la sesión. Vamos a ir avanzando. Como sabemos que trabajamos con nuestra guía de aprendizaje, que es como tal la orientadora, la que nos dice cómo vamos a desarrollar las evidencias, voy a empezar a proyectar el documento para que sepamos qué vamos a hacer para esta actividad de aprendizaje número 5. Entonces, tenemos aquí el documento guía de aprendizaje de nuestro programa llamado Aplicación de la Estrategia para la Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Ya hemos visto 4 actividades de aprendizaje anteriores y el día de hoy corresponde a la actividad de aprendizaje número 5. Hoy vamos a ver otro tema, otro componente formativo. El componente formativo de hoy vamos a socializar una parte, ya que el mismo componente formativo es para la actividad de aprendizaje número 6, es decir, el mismo material de estudio. Entonces, la actividad de aprendizaje 5 es describir el mecanismo de comunicación o reporte de situaciones de amenazas, vulneraciones o inobservancias de derechos en niños, niñas y adolescentes a los actores responsables de su restablecimiento. Para esta actividad de aprendizaje vamos a ver el componente formativo llamado restablecimiento y garantía de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, ¿cuál es la evidencia o la tarea? La evidencia tarea se llama actores responsables. Entonces, teniendo en cuenta ya los temas abordados en el componente formativo, el que vamos a ver, vamos a socializar en un momento, llamado restablecimiento y garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes, vamos a responder nosotros. ¿En qué consiste el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes? ¿Qué es una inobservancia? ¿Qué es una amenaza? Una vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes. ¿De quién es la obligación del restablecimiento de derechos? ¿Cuál es la ruta de reporte de atención a presuntas situaciones de inobservancia, situaciones de amenaza y vulneración de derechos ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Y de acuerdo con el rol que desempeña a nivel institucional comunitario, se propone lo siguiente. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Ustedes van a responder estas preguntas que están acá, teniendo en cuenta el documento que vamos a socializar o voy a presentar en un momento, el material de estudio llamado Restablecimiento y Garantía de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Van a responder con base a ello, a lo estudiado, estas preguntas. ¿Y qué vamos a realizar? Vamos a realizar un volante o un manual digital
en el cual nosotros vamos a mostrar una situación de amenaza, una vulneración e inobservancia de derechos en niñas, niños y adolescentes, y describir también en ese volante el mecanismo de reporte a los actores responsables. Entonces, vamos a ver aquí, a modo de ejemplo, un estilo de volante. Dice sistemas locales de justicia, ruta de atención a la drogadicción, menores y adolescentes. Entonces, cualquier persona o institución puede informar o remitir a la comisaría de familia la situación de un niño con problema de consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, niños, jóvenes o adolescentes. Entonces, ya sea en comisaría de familia, solicita acompañamiento, se dirige a la casa de familia. Aquí, ¿qué pasa? Hay acta de compromiso con la familia, se hay acta de compromiso y también apertura del proceso, ¿no? Luego, que puede haber, se remite al ninja al hospital o centro de salud y de allí EPS autoriza y activa tratamiento especializado en drogadicción. Entonces, así como esta situación en cuanto a consumo o drogadicción, miren que hay una situación, hay un problema, pero a la vez hay una ruta que se activa para tratar el problema. Entonces, la tarea o la evidencia por desarrollar para nosotros es, teniendo en cuenta las preguntas que vamos a responder, que se responden, entonces van ustedes a responder esas preguntas y a la vez se va a hacer el volante de una forma fácil, clara, donde usted escribe una situación o una amenaza. Ahí miramos en el volante un ejemplo de amenaza en drogadicción. Usted puede poner otra situación o amenaza y allí usted va a poner la vulneración o inobservancia de derechos de los niños, niñas y adolescentes y el mecanismo de reporte ante esta situación a los actores responsables. Entonces, quien está conectada, Diana, hasta ahí queda clara como tal cómo vamos a realizar esta evidencia. Y Mar, ¿quién es? Completo el nombre, ¿quién es? Que se conectó hace un momento. ¿Mm? ¿Estamos claros hasta allí? ¿Estamos entendiendo? Bueno, Diana, perfecto. Mar, que está conectada, ¿comprendió cómo realizar la evidencia? Bueno, perfecto. Entonces, recuerden que para esa evidencia responden las preguntas y a su vez para esa evidencia hacen el volante teniendo en cuenta una situación que ustedes planteen. Ustedes plantean la situación y a su vez miran qué inobservancia, qué amenaza hay y cuál es la ruta que se activa para que se involucren los actores responsables. Bueno, estamos ok, ¿verdad? Entonces, vamos a nosotros ahorita a proyectar como tal cuál es el material de estudio o el material de formación, el componente formativo para realizar tanto la actividad de aprendizaje número 5 como la actividad de aprendizaje número 6. Entonces, el día de hoy vamos a ver la mitad del componente formativo para poder desarrollar como tal la actividad de aprendizaje 5 y en 3 días, 4 días que sea la sesión en línea número 6, vamos a ver la otra parte de este mismo componente formativo. Entonces, restablecimiento y garantía de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Durante todos nuestros componentes formativos que hemos visto en este curso, hemos visto el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos titulares de derecho. Eso empezamos a verlo más o menos desde la sesión en línea número 3, que insta a que la sociedad modifique sus representaciones sobre ellos y ellas y que transforme sus relaciones y prácticas sociales, a su vez que construya condiciones para que todos los espacios en donde se desarrolla la infancia, la adolescencia, se conviertan en entornos protectores, en entornos garantes y seguros que favorezcan como tal el goce efectivo de derechos de los niños, niñas y adolescentes. En este componente formativo
Se brindarán como tal las orientaciones generales para poder identificar las alertas, para poder identificar signos de la amenaza, vulneración o inobservancia de derechos en las niñas, niños y mujeres gestantes. Y también se indica sobre los pasos a seguir con ocasión de la activación de las rutas integrales de atención en estos casos. Además, lo que he mencionado anteriormente permite conocer las actuaciones administrativas para poder llevar a cabo el restablecimiento de derechos de estos niñas, niños y adolescentes que se adopten por parte de la autoridad administrativa, en el marco del debido proceso y con fundamento en los principios de protección integral, en principios de interés superior, de prevalencia de derechos, corresponsabilidad, perspectiva de género, igualdad y no discriminación. Este componente formativo, o como tal el contenido de este componente formativo, está basado en el lineamiento técnico del modelo para la atención de las niñas, de los niños y adolescentes con derechos amenazados o vulnerados, y del lineamiento técnico administrativo de ruta de actuaciones para el restablecimiento de los niños, niñas y adolescentes, con sus derechos inobservados, con sus derechos amenazados o vulnerados. En este tema de restablecimiento y garantía de derechos de las niñas, niños y adolescentes, tenemos en primer lugar el restablecimiento y la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes. La protección como tal integral de las niñas, de los niños, de los adolescentes, ya hemos visto que consiste en el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía, el cumplimiento de estos derechos, la prevención de su amenaza o la vulneración de sus derechos y la seguridad de su restablecimiento inmediato en el desarrollo del principio del interés superior. La protección integral se materializa como tal en el conjunto de políticas, de planes, de programas, de acciones que se ejecuten en el ámbito nacional y departamental, a nivel distrital y municipal, con la correspondiente asignación de recurso financiero. Se asigna también recurso físico y recurso humano. ¿En qué consiste en sí el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes? Cuando nosotros hablamos acerca del restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes, estamos como tal hablando de la restauración de su dignidad e integridad como sujetos titulares de los mismos y de la capacidad también para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que les han sido vulnerados. El restablecimiento es un instrumento fundamental que busca o que tiene la finalidad de cumplir con la especial protección de los derechos y garantías de los menores de edad, y es el conjunto de actuaciones administrativas de las autoridades que entran o les compete como tal estas situaciones. El modelo para la atención de niños, de niñas, de adolescentes con derechos amenazados o vulnerados también se centra en el enfoque de derechos, en el enfoque diferencial, en el enfoque sistémico, incluyendo el abordaje de las categorías como son de género, diversidad sexual, etnia, discapacidad y curso de vida. El modelo para la atención de niñas, niños y adolescentes con los derechos amenazados o con los derechos vulnerados se centra en lo que es el enfoque de derechos, el enfoque diferencial, el enfoque sistémico, como ya lo mencioné, incluyendo el abordaje de categorías, que ya dije etnia, en la parte de diversidad sexual, la categoría de género, si es de un niño, niña, adolescente discapacitado y también el curso de vida. Como tal, este enfoque sistémico permite dar una mirada integral de las niñas, de los niños y de los adolescentes a nivel de su contexto familiar, a nivel de las redes de apoyo a las cuales se encuentran vinculadas. Y también potencia las esferas del desarrollo humano, ayuda a su desarrollo biológico, a su parte cognitiva, a la parte comunicativa, a la parte ética, afectiva, lúdica, productiva, cultural, y además permite este enfoque sistémico evaluar la situación actual del niño, de la niña o adolescente, integrando a su familia y a la red de apoyo. Cuando hablamos de protección integral, esta contempla 4 tipos de acciones de afirmativa de los derechos, como son el reconocimiento, la garantía, la protección y el restablecimiento. Acciones que se materializan en lo que es organización, en lo que es planeación, ejecución de las políticas públicas del Estado, y esto hace que haya una doctrina de protección integral, además de ser un postulado teórico de principios y fundamentos, constituye también una manera de organizar la acción
y se vuelve como tal un orientador operativo. Cuando hablamos de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, esta es misión como tal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, además de una responsabilidad de la familia y a su vez de la sociedad. Entonces, ¿cuál es la población titular cuando hablamos de protección integral de los derechos niños, niñas y adolescentes? Niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, mayores de 18 años con discapacidad mental absoluta, las mujeres gestantes o periodo de lactancia con sus derechos amenazados o sus derechos vulnerados, los hijos de las madres mayores de 18 años que al nacer tienen sus derechos inobservados, amenazados o vulnerados, y los mayores de 18 años con discapacidad que al cumplir la mayoría de edad se encontraban en declaratoria de adoptabilidad. Las medidas de restablecimiento de derechos son las decisiones transitorias que toma la autoridad administrativa para garantizar y restablecer el ejercicio de los derechos de los menores de edad y la definición de la situación pública. Son las decisiones que adopta la autoridad administrativa a través de acto administrativo frente a amenaza o vulneración de los derechos. Y puede darse como tal en dos sentidos, la medida de restablecimiento de derechos, declaratoria de vulneración de derechos o declaratoria de adoptabilidad. Las personas que se encuentren conectadas saben qué es el par. ¿A alguien le gustaría participar? ¿Qué es el par? ¿A quién le gustaría comentar? Sí me están escuchando claro, ¿cierto? Hasta el momento. Proyectar, perdón, veo que no me escucharon la última parte. Entonces, estamos hablando del proceso que es el conjunto destinadas como tal a proteger a los niños, niñas y adolescentes cuando sus derechos han sido vulnerados, cuando sus derechos han sido amenazados o han sido inobservados. En este momento voy a proyectar un video que nos habla acerca de qué es una inobservancia, amenaza y vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Por favor, voy a ponerle unos 2 segundos, 3 segundos, y ustedes me dicen si lo escuchan. ¿Qué es una ¿Se escucha?
¿Me alcanzan a escuchar el video? Bueno. Vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. En relación con la prevención de la amenaza o vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se deben realizar todas las acciones necesarias para prevenir los riesgos posibles que puedan afectarlos, todo con el objeto de que sus derechos sean ejercidos de manera libre y autónoma. Para ello, es importante desarrollar una actitud propositiva y no reactiva, ser consciente no solo de las realidades, las amenazas del contexto y sus complejas dimensiones, sino de los impactos que la vulneración de los derechos tiene en este grupo poblacional, en sus familias, comunidades y la sociedad en general. Inobservancia de derechos. Es el incumplimiento, omisión o negación de acceso a un servicio o de los deberes y responsabilidades ineludibles que tienen las autoridades administrativas, judiciales, tradicionales, nacionales o extranjeras, actores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, sociedad civil y personas naturales, de garantizar entes nacionales y extranjeros que se encuentren en el territorio colombiano o fuera de él. Entonces pudimos allí, a través del video, entender lo que es una inobservancia. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior y en consideración a lo que dice la ley 1878 del 2018, allí donde se modifican la ley 1098 del 2006, se establece, para los casos de inobservancia de derechos, la autoridad administrativa competente, ¿qué debe hacer? Deberá movilizar a las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, dictando las órdenes específicas para garantizar los derechos de los niños, de las niñas y adolescentes, de manera que se cumplan en el término no mayor de 10 días. En este sentido, como tal, la reforma no da lugar a iniciar la apertura de un PAR. ¿Qué era un PAR? Un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, para que esta omisión o negación del servicio no persista en el tiempo y se materialice a través de las órdenes emitidas por la autoridad administrativa para garantizar los derechos inobservados. Entonces, para el ingreso a un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, se requiere identificar las circunstancias que dan lugar a la iniciación de la actuación administrativa tendiente al restablecimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes. Dichas situaciones se refieren a la amenaza o vulneración de derechos que, según los lineamientos técnicos, tenemos los siguientes, o los define de la siguiente manera. Cuando hablamos de amenaza de derechos, se refiere a toda situación de inminente peligro o de riesgo para el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, es decir, toda situación que ponga en peligro o riesgo el ejercicio de los derechos de este menor. Si hablamos de vulneración de derechos, es toda situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, cualquier daño, cualquier lesión o perjuicio que impide el ejercicio de los derechos. En esta tabla que estoy proyectando en este momento, se describen los principios que rigen el actuar ante amenazas o vulneración de derechos. ¿Cuáles principios? Cuando hay amenazas o vulneración de derechos, empiezan a tener como tal o a regir los principios de igualdad y no discriminación, principios de interés superior, principio de corresponsabilidad, principio de oportunidad y principio de interculturalidad, principio de acción sin daño. Aquí en esta tablita encontrarán como tal la definición o concepto de cada uno de ellos y cómo es aplicado. ¿De quién es la obligación del restablecimiento de derechos? Cuando ya hay lo que es inobservancia, amenaza o vulneración de los derechos, ¿de quién es la obligación del restablecimiento de los derechos de los menores, niños, niñas y adolescentes? Entonces, es responsabilidad del Estado en su conjunto a través de las autoridades. ¿Quiénes tienen la obligación de informar, tienen la obligación de oficiar, conducir ante la policía, la Defensoría de Familia, la Comisaría de Familia o en su defecto los inspectores de policía o las personerías municipales o distritales? A todos los niños, a todas las niñas o adolescentes que se encuentren en condiciones de riesgo o vulnerabilidad. Cuando esto ocurre, la autoridad competente para que debe asegurarse de que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar garantice la vinculación a los servicios sociales es como tal el Estado a través de sus entidades articuladas. Cualquier persona puede exigir a la autoridad competente el cumplimiento
y también el restablecimiento de los derechos de las niñas, de los niños y adolescentes, salvo, por ejemplo, si hay excepciones consagradas en las normas procesales sobre legitimidad en la causa para fortalecer acciones judiciales o procedimientos administrativos. Una vez se ha tenido en cuenta o se ha mirado esa vulneración de derechos, esta ruta orienta y facilita la articulación de competentes frente a niña o contra un adolescente, sin dejar de lado lo que es el principio de corresponsabilidad que insta no solo al Estado, sino también a la sociedad y a la familia a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Al hablar de ruta de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes, tenemos lo que es la ruta de reporte de atención a presuntas situaciones de inobservancia, amenaza y vulneración de derechos ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Las situaciones que se presenten de inobservancia, de amenaza o vulneración de derechos contra las niñas, contra los niños, contra los adolescentes, pueden ser puestas en conocimiento ante la policía, ante la Defensoría de Familia, ante la Comisaría de Familia o en su defecto ante los inspectores de policía, las personalidades municipales o distritales. Cuando estas situaciones de inobservancia, estas situaciones de amenaza o de vulneración de derechos son puestos en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se debe tener en cuenta que cualquier persona que conozca la situación de inobservancia, de amenaza o de vulneración de derechos de una niña o niño adolescente por parte de la comunidad en general o los agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, presentará sus peticiones a través de los siguientes canales de atención dispuestos por el ICBF para el trámite y respuesta de los casos reportados. Entonces, puede ser a nivel presencial. Los ciudadanos podrán presentar solicitudes ante la Dirección de Servicios y Atención de la sede de la Dirección General en los puntos de atención a ciudadanos de las sedes de las direcciones regionales, centros zonales. Por escrito se refiere a los documentos radicados en los puntos de correspondencia ubicados en los diferentes niveles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de igual manera las peticiones recibidas por fax y por buzón de sugerencias se consideran escritas. Otro medio para reportar los casos y para como tal hacer un trámite o pedir respuesta a los casos reportados es por medio telefónico. A través de este canal se reciben las peticiones, se ingresan a la línea gratuita del Instituto Colombiano de Familiar y aquellas que ingresan a las oficinas de servicio de atención de las regiones, de las regionales y de los centros zonales. También se puede a través de correo de atención al ciudadano, a través del teléfono conmutador y a través del canal virtual. Cualquier persona puede realizar peticiones al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través del portal web del Instituto Colombiano de Bienestar, de cualquier otro medio electrónico que se implemente para tal fin. Y actualmente pues se encuentra con este correo electrónico atención al ciudadano @icbf.gov.co. Aquí pueden ver la línea gratuita, la línea de protección a niños, niñas y adolescentes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ahora vamos a ver otra parte importante, estimados aprendices, de lo que es autoridades administrativas competentes para el restablecimiento de derechos. Tengan en cuenta que nuestra evidencia trata de los actores responsables cuando hay inobservancia, cuando hay amenaza, cuando hay vulneración de derechos. Así que vamos a escuchar el video, por favor, me confirman si lo escuchan.
Autoridades administrativas competentes para el restablecimiento de derechos. Es el defensor de familia, el comisario de familia o el inspector de policía, de acuerdo con las competencias establecidas en Ley 1098 de 2006 y el artículo 2.2.4.9.2.1 del decreto 1069 de 2015, los llamados al restablecimiento de derechos. Para el caso de niños, niñas y adolescentes indígenas, sus autoridades tradicionales indígenas son las encargadas de dirigir, adelantar y resolver el correspondiente trámite de restablecimiento de los derechos, exceptuando aquellos en donde la jurisprudencia y la ley han dispuesto los límites a las facultades jurisdiccionales. Por su parte, a los jueces de familia como autoridades judiciales les corresponde conocer de la pérdida de competencia de las autoridades administrativas por no haber definido la situación jurídica del niño, niña o adolescente, se ha vencido el término para resolver el recurso de reposición sin haberse emitido la 18. De rutas de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes, tenés administrativas competentes para el restablecimiento de derechos. Las autoridades competentes para el restablecimiento de derechos se indican en esta siguiente tabla que voy a proyectarles. Tenemos autoridades administrativas como son la defensoría, los defensores de familia, comisaría de familia, inspector de policía, autoridades tradicionales indígenas. Y las autoridades judiciales ya sería como tal el juez. Entonces, ¿cuál es la competencia de las autoridades administrativas? Para poder conocer la competencia de las autoridades administrativas competentes para el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de inobservancia, en situación de amenaza o de vulneración en derechos, esta se define por el factor territorial en el artículo 97 de la Ley 1098-2006. Será la autoridad del lugar donde se encuentra el niño, niña y adolescente. Asimismo, cuando la niña o adolescente se encuentre fuera del país, la autoridad administrativa competente será la del lugar en donde haya tenido su última residencia en el territorio nacional. En el evento en que el niño, o sea, en la situación en que el niño, niña o adolescente nunca haya residido en el territorio colombiano, tendrá competencia cualquier autoridad administrativa del país. Allá. Aquí vamos a ver lo que es el tipo de competencia de autoridades administrativas. Entonces, tenemos tipo de competencias a nivel territorial, subsidiaria, concurrente, a prevención. La territorial conoce Allí están viendo el cuadro que estoy mostrando. Bueno, los tipos de competencia de autoridades administrativas, tenemos la territorial, subsidiaria, concurrente y a prevención. La territorial conoce la autoridad administrativa donde se encuentra el niño, niña, adolescente. La subsidiaria, si en el municipio no hay defensor de familia, sus funciones las cumple el comisario de la familia y si no hay, el inspector de policía, salvo la declaración de adoptabilidad. Cuando hablamos de tipo de autoridad concurrente, conoce la autoridad administrativa donde se encuentra el niño, niña, adolescente. En el municipio existe también el defensor de familia y comisaría de familia, y el comisario de familia conoce cuando hay violencia intrafamiliar. Y a prevención, en el municipio existe defensor de familia, comisario de familia o inspector de policía, cualquiera asumirá a prevención el caso y remitirá a la autoridad competente. Entonces, aquí tenemos la competencia concurrente, que ya la mencionamos también en la parte del cuadro, y cuando el municipio exista defensor de familia y comisaría de familia, la competencia está determinada por el factor diferenciador de violencia intrafamiliar de acuerdo con el establecimiento en el decreto, el establecido en el decreto único reglamentario 1069 del 2015.
El comisario de familia es el responsable de prevenir, de garantizar, de restablecer y reparar los derechos de los niños, niñas y adolescentes cuando la amenaza o vulneración se haya producido en el contexto de violencia intrafamiliar, salvo la declaratoria de adoptabilidad, que es competencia exclusiva de la Defensoría de Familia. Teniendo en cuenta lo que dice el artículo 98 de la Ley 1098 del 2006, en los municipios donde no hay defensor de familia, sus funciones serán cumplidas por el comisario de familia, y en ausencia del comisario de familia, las funciones asignadas las deberá hacer el defensor, que corresponderá como tal al inspector de policía. Cuando se presenta esto de que no hay defensor de familia, de que no hay comisario de familia, que no hay inspector de policía como tal, al presentarse esa situación, cualquiera de las autoridades administrativas asumirá a prevención el conocimiento del caso de amenaza o de vulneración de derechos, verificará también inmediatamente el estado del cumplimiento de los derechos para determinar si procede la apertura de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, protegerá al niño, a la niña o adolescente a través de una medida provisional si es el caso, y remitirá las diligencias a la autoridad administrativa competente el día hábil siguiente. Ninguna autoridad administrativa se puede negar a tomar medidas provisionales de emergencia, protección o restablecimiento de derechos debido a la competencia de la autoridad. Lo anterior, pues, está en conforme a lo que dice el artículo del decreto 1069 del 2015. En toda situación o en todo caso en los que se ponga en conocimiento de la autoridad administrativa la presunta amenaza o vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes indígenas, además de las acciones previamente descritas, la autoridad administrativa de manera paralela debe identificar el nombre de la autoridad tradicional indígena que representa al niño, niña, adolescente o su familia para iniciar el proceso de interlocución y definición de la competencia de acuerdo con lo establecido en el trámite para el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes indígenas o en el documento que lo modifique. Si en el municipio no hay juez de familia, se conocerá de los conflictos de competencia en asuntos de familia que se susciten entre autoridades administrativas, el juez civil municipal, en única instancia de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo de la Ley 17, del artículo 17 de la Ley 1564 del 2002. Entonces, estimados aprendices, si nosotros tenemos en cuenta de qué trata la evidencia, en el cual debemos responder las preguntas que están allí, donde dice actividad aprendizaje 5, y vamos a hacer el volante respecto a una situación y respecto a los actores involucrados, podemos ver que en la mitad de ese componente formativo que hemos analizado podemos obtener las respuestas a estas preguntas. Entonces tengan en cuenta que en la próxima sesión en línea vamos a ver la otra parte del documento y vamos a ver cómo desarrollar la actividad de aprendizaje número 6. También tengan en cuenta, estimados aprendices, que si usted no ha realizado ninguna evidencia hasta el momento, no hay ningún inconveniente, pueden enviarla hasta el día 13 de mayo hasta las 11:59 de la noche. Hasta ahí hay preguntas, consultas, dudas que podamos ir aclarando. Por otro lado, los insto a utilizar mucho el grupo de WhatsApp. Miren, ustedes, personas que hayan visto que no tenga su nota todavía, que ya la cargó, que no les aparece calificado, por favor escríbanme, ¿sí? Yo mantengo calificando a diario para que ustedes sepan cómo van en el reporte de sus evidencias. Entonces, ¿hasta ahí está claro cómo realizar la evidencia o alguna pregunta por aclarar, alguna duda? Bueno, perfecto. Me alegra que Walter tenga clara como tal cómo se va a realizar la evidencia. Mar también dice que sí. Seili, lo que es Luz Gabriel,
Daniela, Diana Carolina, ¿estamos todo claro? Bueno, entonces si no hay preguntas, estimados aprendices, nos vemos en la próxima sesión en línea, la número 6. Esta grabación queda en plataforma grabada y recuerden utilizar el grupo, por favor. Utilicen el grupo de WhatsApp para cualquier duda, para cualquier inquietud. Bueno, ténganlo en cuenta eso. Saily, les decía que si no hay dudas, no hay preguntas, entonces vamos a dar por terminada esta sesión en línea número 5. Utilicen el grupo de WhatsApp, utilicen el grupo también de la plataforma que tenemos establecidos. Queda grabada después de cerrarse esta sesión en línea, queda automáticamente grabada en plataforma para que ustedes puedan realizar sus evidencias este fin de semana, se puedan poner al día de acuerdo al tiempo que ustedes tengan. Bueno, les agradezco mucho, Dios los bendiga, estamos en la próxima conexión y seguimos en contacto hasta el final del programa. Hasta el 13 de mayo, hasta las 11:59 de la noche, estamos en contacto frecuente, estoy recibiendo sus evidencias. Que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias.